Ser podcast. Hola Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? A ver, primera noticia relacionada con los efectos colaterales económicos de la guerra. No es ninguna broma ni para hacer gracietas, pero la guerra en Irán amenaza con disparar el precio de los condones. Lo he dicho bien, ¿no? Santiago. Sí. No me dejes mentir, lo he dicho bien, ¿no? No, perfectamente. Y esto, o sea, esta noticia es muy interesante porque pone de manifiesto que además del petróleo y del gas, y que esto es prácticamente de lo único que se habla, hay otros elementos que están involucrados por este conflicto y que el conflicto ha influido en su distribución. Por ejemplo, los fertilizantes. El 35% de los fertilizantes del mundo pasan por el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Por ejemplo, el aluminio. Estos preservativos, estos condones, utilizan envases de aluminio, con lo cual va a encarecer el embalaje. Por otra parte, derivados de nitrógeno, que esta empresa los utiliza para el proceso de esterilización. ¿Qué empresa es, Santiago? No recuerdo, es la matriz, pero vamos, todo el mundo conocerá. Carex, es la que fabrica el Durex, por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces, el helio, por ejemplo, el helio es un elemento que es esencial en la fabricación de microprocesadores. Es decir, se habla del petróleo y del gas, y es correcto hablar de esto, pero hay otra serie de elementos que están siendo influidos por este conflicto y que va a tener un incremento, el conflicto este va a causar un incremento en sus costes de producción y de distribución que evidentemente van a pagar los consumidores. ¿Y cuánto van a subir los precios de los preservativos? Bueno, la empresa habla de un 30%. Oh. Jolín. Bueno. A mí lo que me gusta también mucho de este tema es que se ve que no hay escapatoria de la civilización del petróleo. Desde el petróleo se sacan los plásticos, etcétera. Sí, al principio, había uno de los topicazos de la guerra de Irán, es eso de por Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial. Sí. Cada experto, la primera frase que tenía que decir es esto. Pero hay una cosa que me preocupa en lo que ha dicho Santiago, que es va a tener repercusión, va a repercutir, va a tener efectos, por supuesto dañinos y nocivos, pero claro, estamos como con los aranceles. ¿Cuándo? Porque tampoco de momento no se puede decir que haya un gran caos de la economía mundial a fecha de hoy. Sí, ya está teniendo efectos. Por ejemplo, Lufthansa, una empresa que es archiconocida, ya está trabajando para anular 50.000 vuelos de aquí hasta octubre, porque estima que puede tener dos cosas. Dificultad de acceso al queroseno, al combustible de aviación, y precios más elevados de este combustible, con lo cual habrá que subir el precio de los pasajes y habrá destrucción de demanda, con lo cual evidentemente está preveyendo en esto. Otras compañías también han anunciado aumento de precios. Claro, en Estados Unidos está en récord histórico el precio del galón de combustible. Entonces, a ver, lo que pasa es que no es como en el 73, que en el 73 no había. Es decir, en el 73 no había petróleo, no había combustibles, colas en las gasolineras. De momento esto no ha pasado, pero los precios ya están subiendo. Bueno, pues pasemos del petróleo a la vivienda, que ayer tuvimos aquí una conversación muy, muy interesante a propósito del plan estatal aprobado por el Consejo de Ministros, y hablamos con un experto, con Jaime Palomera, que nos retrotraía, como tú haces tan a menudo, Santiago, a los años 80, para situar como uno de los puntos clave de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario la liberación de un montón de miles y miles de viviendas que eran públicas, viviendas de protección oficial, para que entraran en el mercado como si tal cosa. El plan aprobado ayer blinda el carácter público de estas viviendas para siempre, que eso sí se consigue, yo creo que es un cambio notable, pero más allá de eso, y en general,
De este plan, ¿tú qué conclusión sacas, Santiago, sinceramente? Bueno, yo, esto que apuntas es correcto, eso es así. También se va a destinar una cantidad de fondos para la rehabilitación de viviendas. Pero yo lo que más, yo como sigo diciendo que el problema de la vivienda, el con mayúscula, es la falta de oferta, yo me fijo en uno de los apartados de esta ley que es que se va a destinar el 60% del importe a la construcción de nuevas viviendas. Es decir, la idea es que el Estado aporte una cantidad de dinero, que es el 60% de este importe, luego pondremos números, y que las comunidades autónomas aporten el 40%. Entonces, de la suma de los dos importes, bueno, pues se construirán viviendas en función de cada destino en las comunidades autónomas. Bien, haciendo 4 números y teniendo en cuenta el precio medio de el coste del metro cuadrado construido en España, a la conclusión que se llega es que si este dinero, evidentemente estos fondos, el Estado los pone encima de la mesa, y por otro lado las comunidades autónomas todas cumplen religiosamente poniendo el 40% que les toca, con este importe y considerando viviendas de 45 metros cuadrados, se podrán construir unas 94.000 viviendas en España. Muy por debajo de lo que se necesita, pero bueno. Hombre, Carlas, recordemos que el Banco de España en un informe del año pasado dijo que, que en España hacían falta ya 650.000 viviendas. Pero yo no sé, Santiago, tú siempre insistes en la falta de oferta, que es evidente, porque falta casa, pero yo no sé si lo que hay es exceso de demanda. Es decir, en estas famosas zonas tensionadas, que es un concepto que ahora se está haciendo casi fetiche, y estoy hablando de Baleares, Canarias, Costa del Sol, Alicante, por supuesto Madrid y Barcelona, lo que hay es demasiado construido, demasiada gente que quiere vivir, y sobre todo demasiada gente de toda Europa, por no hablar de todo el mundo, que quiere vivir en estos sitios. Es decir, es que en Baleares, en toda esta geografía que es prácticamente la litoral, no tiene sentido construir más, es que no cabe más gente, se ha llegado a ese punto. Bueno, a ver, yo, Matías, el concepto de exceso de demanda, excepto en productos, en bienes muy concretos, en periodos muy concretos, pienso en acaparamientos por guerras y desastres naturales y cosas por el estilo. Bueno, la demanda es la que es. Es decir, en España un extranjero libremente puede comprar una vivienda. Entonces, en otros países no, ¿eh? Sí, bueno, que ayer lo comentamos. Hablamos de España. No, y ahora mismo, Canarias ahora mismo, es importante decirlo, Canarias ha pedido a Bruselas, a la Unión Europea, a través del presidente del Cabildo y también a través del ministro canario, de Ángel Víctor Torres, que limite las ventas a extranjeros, porque los jóvenes de Canarias y la gente no puede acceder a una vivienda. Es decir, eso... Sí, pero Matías, perdón, niño, es que aquí la demanda está también condicionada por el territorio. Es decir, tú en un territorio donde ya no se puede construir más, no puedes seguir recibiendo demanda a través del turismo, a través de inversores extranjeros, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí habrá que poner límites. Bueno, pero esto, Isaías, se ha de hacer. Es decir, claro. En España hoy es libre cualquier persona que con dinero legal, evidentemente dinero legal, quiera adquirir una vivienda. Entonces, si eso no se regula y se da permiso para la regulación, claro, nos tenemos que ir al otro lado. Lo que falta es oferta. Entonces, yo lo que veo es que por eso he hablado de precios medios y de medias. Es decir, 94.000, no llegan a 94.000, son 93.000 y pico. Pero bueno, redondeando, 94.000 viviendas es que es de risa. Ya. Ahora, claro, Matías, tú me dirás, bueno, es que haciendo la proporción al PIB, por ejemplo, de esas 94.000 viviendas, me lo invento,
3.000 y pico tendrían que ser en Baleares, y es que no caben. Exacto, no, hay 160 millones. Pero hay una cosa, tú dices que el plan es tímido, Santiago, pero Sánchez no es precisamente temeroso, sino más bien temerario. En cambio, en cuanto llega a la vivienda, le da pavor. Es como si alguien le hubiera dicho, si tocas el Lego, se derrumba todo, ¿no? El genio de la lámpara le ha dicho este axioma. ¿Es así? ¿Tiene miedo de que se derrumbe todo? Yo creo que no es miedo, porque ha demostrado, como tú has dicho, que no es miedoso. Yo creo que la vivienda es un tema tabú. ¿Por qué? Porque hay muchos temas sociales involucrados, muchos temas económicos, entra también la banca a través de los créditos hipotecarios, es donde yo creo que se manifiesta más el derecho de propiedad. No olvidemos que por un artilugio estadístico la vivienda habitual se considera riqueza, lo cual me parece un absurdo. Entonces, yo creo que es aquello de esto mejor no tocarlo. Yo creo que es eso. Mira, una historia no son dos en realidad, y que bajan un poquito al nivel del minimalismo cotidiano, lo de la historia de la vivienda. Hace unos días, un usuario de X, de Twitter, colgó un mensaje diciendo: oferta de trabajo, mi amiga Anaí Meléndez no encuentra a nadie para trabajar en su restaurante de Caín de Nava del Rey, en Valladolid, ofrece un contrato a tiempo completo, buenas condiciones, ayudamos a encontrar casa y tal. Vale, 2 días después la plaza se había cubierto. Y dices, coño, esto es una buena noticia, muy bien. Pero si rascamos un poquito más, la historia de la propia Anaí Meléndez, propietaria de este restaurante, es una mujer joven de Nava del Rey, que como tantos jóvenes de la España vacía, un día pues se marcha a Madrid, tiene que emigrar, no por gusto, pero tiene que hacerlo. Después de unos años, ¿qué pasa? Que el mercado de la vivienda la expulsa, pero vamos, a patadas de Madrid. ¿Y qué hace? Volver a su pueblo para abrir el restaurante, para apostar por productos de la tierra. Mira, el lunes estuvo en El Faro con Mara Torres y así contaba su historia. Yo estudié en Valladolid, fui a la universidad y, como muchos tantos que estamos aquí en el medio rural y en la Castilla profunda, te decían estudia y vete. Entonces fue lo que hice, lo que te dice todo el mundo. Y me fui a Madrid y allí ejercí de publicista 11 años. He rodado por muchos barrios, Chamartín, Malasaña, Embajadores, siempre yendo cada vez más al sur por el tema de los alquileres. Y bueno, hasta que la situación se hizo insostenible y bueno, yo siempre he tenido como foco principal volverme a vivir al pueblo, y llegó un momento en el que dije que mira, corto con todo y mando la publicidad al baúl de los recuerdos, y ya me vine al pueblo también por una necesidad que tenía el pueblo, que era un poquito crear unas redes, y lo hice en torno a un restaurante. Somos mucha gente que hemos vuelto aquí a nuestros pueblos, hemos emprendido un negocio, y entre todos pues creo que estamos llamando bastante la atención, porque también nuestras calidades de vida están mejor que en las ciudades, o por lo menos es lo que es la sensación que tengo. Y bueno, tener una mejor calidad de vida y más control de tu tiempo y de lo que tú deseas hacer, yo creo que es triunfo, de verdad. Carlos Cano, buenas tardes. Hola, Francisco. Carlos Cano es el responsable del espacio gastronómico de esta casa, el GastroSer, y acaba de ser elegido como el mejor periodista gastronómico por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Enhorabuena, lo primero. Muchas gracias. Yo supongo, esta en concreto no lo sé, pero que conoces más de una historia como esta de Anaí, ¿no? Unas cuantas, sí. Muchos cocineros que han empezado en una gran ciudad y que al final, cuando hacen números, empiezan a cuadrar inversiones, ven que el esfuerzo igual no les merece la pena y apuestan por volver a casa. Hay bastantes casos, sí. ¿Se puede hacer, bueno, tú lo haces, pero vamos, te lo pregunto, un periodismo gastronómico crítico y comprometido también desde este ámbito? Porque es una de las cosas que han valorado para darte el premio, claro. Bueno, yo creo que formo parte de una generación, yo tengo 43 años, que de alguna manera, después de muchos años viendo cómo la creatividad lo eclipsaba todo, hemos movido un poco el foco hacia una visión más social de la gastronomía, y de repente nos interesa el problema de vivienda que afecta a los chefs, o la precariedad, o que en la última gala de la los guía chefs Michelin, y a los trabajadores de hostelería, desde luego, fundamentalmente, sí, claro. Sí, camareros, gente que viene de otros países y que igual no lo está pasando del todo bien, o que en la última gala de Michelin
en la foto salieran 2 mujeres de 39 estrellas en total, ¿no? Pertenezco a una generación que eso no le parece normal, no le parece lógico, y además de hablar de lo bueno que están los platos, de lo maravillosos que son nuestros productos, de la pasión de mucha de la gente de este sector, pues también nos fijamos en esas cosas, o de lo mal que se comen en algunos hospitales públicos también. A ver esto. Bueno, esto ya lo hemos comentado más de una vez. De hecho, hay un libro publicado que el otro día, no Hoy por Hoy, estuvo una invitada hablando de eso precisamente. Pues claro, sí, también de eso es información y periodismo gastronómico. Totalmente. Tienes toda la razón. Sí, yo creo que al final los periodistas gastronómicos cumplimos una función pública que es la de recomendar restaurantes, que es algo que todo el mundo que pueda, pues en algún momento se lo quiere permitir y quiere disfrutar de ello, y tiene que haber alguien que recomiende. Pero también es verdad que esto ha cambiado mucho, ¿no? Ya no hay críticos tan poderosos como podía haber hace 20 años. No hay boyeros de los fogones. Queda alguno todavía. Pero ahora se lo reparte con algunos influencers que visitan muchos restaurantes, más de los que puede visitar un periodista. Y en fin, está todo muy repartido, ¿no? Pero creo que sí que desde el periodismo tenemos que preocuparnos de otras cosas que igual a los influencers no les interesan tanto, que igual a las empresas que ponen el dinero en los congresos y en las grandes ferias no les interesa tanto, pero que a la gente normal y corriente sí que le interesa. Hay un movimiento, por ejemplo, ahora hablamos de restaurantes fundamentalmente de Madrid, que son los que más conocemos algunos ahora últimamente, pero que también ocurre en otras partes de España, que es un movimiento en pro de la conciliación. Es decir, hay restaurantes que ajustan los horarios y los días de libranza a las necesidades de una plantilla. Mira, el domingo pasado, voy a poner un ejemplo concreto además, estuvimos con unos amigos comiendo en el restaurante que tiene Alberto Chicote en Madrid, que es su primer restaurante, el suyo propio, y la verdad que, en fin, ya aprovecho para... Es magnífico. Porque es verdad que a lo mejor al ser un chef que sale por la tele y dice, bueno, y tal, no. Es de una, en fin, opinión personal. Se come muy bien. Se come muy, 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 muy bien. Bueno, pues tienen ajustado el descanso de la plantilla 2 días y medio con horarios concretos para conciliar todo el mundo. Todo el equipo se va y todo el equipo vuelve. Mira, el restaurante, y como hay muchos ejemplos. El Pompa y el Verbena, que están en Barcelona, tienen un método muy peculiar. Es que hacen 2 turnos de cena. Uno a las 7 y otro a las 9. A las 9 menos 5 todo el mundo sale y todos los cocineros de repente se ponen a barrer, a recoger las mesas, a limpiar, y entra un segundo turno. Ellos hacen 8 horas seguidas. Dan 2 comidas una detrás de otra, y así pues tienen un horario parecido al que puede tener cualquiera. Restaurante Angelita en Madrid también, ya no dan comida al mediodía, abren a las 5:30 y cierran lo que dé pues hasta las 12, ¿no? Es que la vida con niños pequeños es complicada. Bueno, claro, pero si la vida en general, Matías, perdona. No, que le iba a decir a Carlos que entonces se ha arruinado esta imagen del restaurante, sobre todo el Estrella Michelin, como dureza, como una sala de prisión, lo del nómada danés, ¿no? Que creo que es el caso más dramático y más radical, ¿no? Que era una auténtica sala de torturas, con el chef incluso clavando tenedores a sus cocineros mientras estaban trabajando y cara al público. ¿Esto se ha acabado? O sea, vamos a un modelo más humano. Yo creo que sí. Creo que aún no lo sabemos todo sobre este asunto. Estamos en ello, pero creo que hay un cambio de paradigma, que venimos de una hostelería pues muy esclava, muy autoritaria y muy esclava, en la que el sacrificio era pues casi un sinónimo de pasión, no había diferencia. Y ahora no, ahora pues los derechos laborales, como en cualquier otro ámbito, tienen que estar ahí. Santiago, en este sector de la hostelería y de la gastronomía en concreto, de las cocinas y tal, la inteligencia artificial va a influir también. Te lo digo porque está influyendo ya. Está influyendo. Pero está influyendo en el sentido de amenazar puestos de trabajo. Esto no lo sé, pero porque hay un informe de Goldman Sachs que habla de 300 millones de empleo en todo el mundo que están expuestos a la automatización y podrían perderse. Lo que pasa es que también Goldman Sachs tiene un informe en el que habla, en el que dice que únicamente el 98% de la inversión que hasta ahora se ha ejecutado en IA ha tenido retorno. Es decir, aquí estamos mezclando 2 cosas. Una es las enormes cantidades de inversión que hace falta meter en IA. En Estados Unidos se está hablando de $7 billones en los próximos años en distintos ámbitos, pero claro, una inversión
en el sistema capitalista es necesaria, útil, etcétera, etcétera, si tiene un retorno. Si resulta que no tiene ese retorno, claro, entonces esos 300 millones de puestos de trabajo, que yo creo que incluso pueden ser más, se sucederán o desaparecerán si esta inteligencia artificial consigue los objetivos que buscaba. Hay una cosa, Santiago, los futuros despedidos han empezado a tomarse la justicia por su mano y ha sido una noticia muy importante estos últimos días que han arrojado un cóctel Molotov a la casa de Sam Altman, del digamos, dueño, por decirlo de alguna manera, creador, fundador de ChatGPT. Y esto ha creado una auténtica conmoción porque además en las redes los jóvenes, toda la generación Z, ha aprobado, ¿no?, esta actitud, por supuesto, totalmente indefendible y totalmente irreprochable, pero que demuestra un poco este odio que se está generando a los despidos que causa la inteligencia artificial. Y hay un cóctel Molotov incruento que es el que tenemos en la mano todos los clientes, ¿no? Bien, la inteligencia artificial a lo mejor lo puede hacer todo y a lo mejor un día nos pueden atender en un restaurante solo robots, pero también nosotros tenemos la facultad como para ir a la taberna de Pepe, que sabe mi nombre y que sabe cuál es el vino que me gusta, ¿no? Pero claro, ahí corremos un riesgo, ¿no? Y es que la inteligencia artificial cree este nuevo modelo de negocio, por la novedad todos vayamos allí, se vayan cerrando los negocios tradicionales y cuando al final protestemos contra los robots nos quedemos sin los tradicionales que se han cerrado por los robots y sin los otros, ¿no? Es un asunto muy peligroso, pero bueno, yo defiendo aquí la condición del cliente, del ciudadano, que también tenemos algo que decir en la materia, ¿no? Yo sin llegar a la sustitución de personal, hablando en los restaurantes, yo pienso o en los chefs, pienso en una herramienta para poder, por ejemplo, planificar menús, planificar horarios, redacción de publicidad, distribución de movimiento de flujos dentro de los espacios. Pues la logística, es decir, casi, ¿no? Sí, no como destrucción, sino al menos de entrada, que así ya se está usando, como herramienta para facilitar y aumentar la productividad. Bueno, muy bien. Santiago, más números la próxima semana. Muy bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.